esta historia no me pertenece. Fue traducida por el Kirasa 63. La música tampoco es de mi propiedad. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con la historia. Subaru-kun. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué tal si damos otro paseo por el jardín? Subaru dice alegremente mientras camina con Ren a su lado en los jardines una vez más. Lo que sea por ti. Lo que sea está bien si es el Subaru de Betty. Estoy de acuerdo contigo. 3 voces resonaron en respuesta, lo que hizo sonreír a Subaru. Habían pasado algunos días desde que Ren despertó, la inesperada visita de Wilhelm y su charla con sus amigos. En ese momento, Ren y Subaru estaban en una de sus citas y pasaban mucho tiempo juntos. Cada salida era diferente. A veces hacían un picnic en el jardín, otras veces simplemente paseaban charlando de lo que les venía a la mente, otras se sentaban bajo un árbol a observar las nubes, y más. Sin embargo, había algo que decepcionaba un poco a Subaru durante sus citas. Aún no había llevado a Ren fuera de la mansión. Había muchas cosas y lugares a los que Subaru quería llevarla, pero cada vez que lo mencionaba, Ren insistía en quedarse en los terrenos de la mansión. Comprendía su preocupación. Después de todo, habían pasado meses desde que la olvidaron y, por supuesto, necesitaba tiempo para adaptarse y recuperarse. Sería descortés presionarla, así que Subaru le daría todo el tiempo que necesitara. Algunos días, los otros miembros del campamento también acompañaban a los dos en sus actividades diarias. Garfield y Beako son quienes los acompañan hoy. Los dos en cuestión están prácticamente pegados a su otro lado. El espíritu sonríe, aparentemente animada por lo que la preocupaba días antes, mientras que el chico tigre se ríe y se lleva las manos a la cabeza. Mientras los 4 caminaban, Subaru volvió a sus pensamientos. Los últimos días han sido increíbles, sin duda, pero todavía hay algunas cosas que le resultan sospechosas. La visita de Wilhelm y su conocimiento de su pequeña Beako, la extraña actitud que vio en sus amigos del campamento, sospechaba que todo esto tenía algo que ver con Gula. No está muy seguro de cómo funcionan sus habilidades, aparte de borrar a la gente de la existencia o borrar sus recuerdos. Sin embargo, lo que sea que les esté sucediendo a sus amigos, tiene algo que ver con ese monstruo, y Natsuki Subaru promete hacerle pagar caro a Gula, pero por ahora disfrutará de su tiempo con las personas que lo acompañan en este momento. Desafortunadamente para Subaru, ese momento de paz fue interrumpido de inmediato por una repentina mancha roja, que apareció justo frente a él, y Subaru solo tardó un momento en darse cuenta de que esa mancha no era otra que un apuesto y elegante hombre pelirrojo con penetrantes ojos azules. Reinhard. Fue todo lo que pudo decir antes de ser envuelto inmediatamente en un fuerte abrazo. Rein, ¿qué demonios estás haciendo? Subaru sintió que lo movían rápidamente hacia un lado. Vio a su Beako mirando furioso al hombre pelirrojo. Ren se sorprendió inicialmente, pero inmediatamente sacó su maza de combate, mientras que Garfield gruñó profundamente. Subaru también tardó demasiado en darse cuenta de que Reinhard ahora lo sostenía en brazos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Exclamó, con la cara roja, mientras intentaba escapar del agarre sin éxito. Suelta el Subaru de Betty, supongo. Oye, suelta el héroe de Ren. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Tranquilos, tranquilos todos. Reinhard sonrió mientras esquivaba los intentos de quitarse a Subaru de los brazos. Mentiría si dijera que lo bajaría tan pronto como todos se calmaran. Tenle un poco de paciencia. Era bueno volver a tener en brazos a un Natsuki Subaru respirando. Reinhard, estás herido. Subaru exclamó, inquieto sobre el hombre. Quería golpearse a sí mismo por no haberse dado cuenta antes de la sangre de su amigo. Necesitaba un sanador ahora. Beako. Ren. ¿Por qué no se han dado cuenta? ¿Por qué no se apresuran a curarlo? Oh. No te preocupes por eso, Subaru-kun. Reinhard gorjeó alegremente, aparentemente disfrutando de la inquietud de Subaru. Subaru refunfuñó. Estúpido Reinhard, está sangrando y se queda ahí parado en lugar de buscar ayuda. No digas eso, Reinhard. Estás herido. Beako. Ren, vengan a ayudarlo, por favor.
esta sangre no es mía, ¿sabes? Subaru tartamudeó, casi retrocediendo por la sorpresa, pero el rostro de Reinhardt permaneció inalterable. Aún sonriendo y mirándolo fijamente. La sonrisa de Reinhardt ahora no era la hermosa sonrisa que había visto en aquel callejón, sino, algo más siniestro, le recordaba a Subaru a esos asesinos en serie de las películas que veía entonces. Sacudió esos pensamientos para alejarlos. Reinhardt, al ver que todos se habían calmado, sonrió e hizo una profunda reverencia, con la mano en el pecho. Yo, Reinhardt Van Astrea, me complace anunciar la muerte de la gula, a manos mías. Reinhardt, tú, un momento después abrazó al hombre que tenía delante, a lo que Reinhardt respondió con el mismo vigor. Subaru estaba alegre, una parte de él estaba un poco decepcionado de no haber podido ver la expresión en el rostro de ese bastardo cuando su vida se extinguió para siempre. Subaru rió mientras abrazaba a Reinhardt, no tan fuerte como quería para evitar posibles lesiones a su amigo. Reinhardt también rió mientras le devolvía el abrazo. Los dos permanecieron así un rato, sin que nadie interrumpiera su momento de alegría juntos, pero sin que Subaru lo supiera, la alegría que experimentaban no era compartida. Para uno, era por la muerte de un monstruo que había lastimado a sus amigos. Para el otro, era por la calidez y la alegría de ver a su amado, de vuelta de entre los muertos. Y de impartir la justa retribución a los responsables. Y en su alegría, Subaru no se dio cuenta de la forma en que las manos que lo rodeaban se aferraban posesivamente con más fuerza. Julius se movía inquieto mientras se dirigía a la mansión. Rosua Al-Sama pidió verlos, y lo vería. Ahora, conduciendo el carruaje con Lady Anastasia y los mercenarios de hierro, se dirigieron a la mansión. Anastasia se sentó en silencio, con muchos pensamientos dando vueltas en su cabeza. ¿Qué querrá el margrave con ellos esta vez? ¿Por qué llamarlos ahora? Suspiró. Todo el trabajo que le habían encomendado era realmente difícil. Tuvo que mover influencias y pedir favores para que el plan funcionara, asegurándose de tener a todos los comerciantes atentos. Ricardo era el único que hablaba, intentando reducir la tensión en la habitación, casi sin éxito. La propia Lady estaba muy estresada, los trillizos seguían consternados por lo sucedido, y Julius estaba en otro mundo. Pronto el carruaje llegó a la mansión. Al bajar, fueron recibidos nada menos que por Lady Beatrice y Subaru, todos casi se quedaron boquiabiertos, retrocedieron tambaleándose. Era una reacción natural al ver a un amigo con vida una vez más. Bienvenidos a la mansión, Lady Anastasia, Ricardo, Mimi, Tibey, Etaru y Julius. Subaru, ¿no te alegra verme después de tanto tiempo? Julius comentó, fingiendo no levantar sospechas, pero vio que su actuación fallaba al ver una mirada de pura preocupación en los ojos de Subaru, antes de ser reemplazada por la expresión de enojo que tanto había extrañado. Había tantas cosas que Julius quería decir, pero no podía, no allí. Si ya terminaron, supongo que es hora de que los lleve a la oficina de Roswaal, ¿no? Ah, en realidad, Lady Beatrice. ¿Querías charlar con Natsuki-san, Mi señora, me disculpo si... No tienes que ser tan tímido, ¿sabes? Tienes que relajarte un rato. Ve a charlar. Yo iré primero, puedes entrar después. Supongo que Betty podría dejarlos solos. De acuerdo. Los dejo a ti y a mi caballero para que hablen. Parece que ustedes dos lo necesitan. Anastasia sonrió mientras se alejaba con Beatrice para reunirse con el mago. Una vez que el grupo estuvo fuera de la vista, los dos hombres se miraron de nuevo. Subaru miró al hombre frente a él una vez más. Su apuesto rostro, con esa molesta sonrisa burlona desaparecida, había sido reemplazado por una expresión que a Subaru le gustaba llamar cachorro pateado. Julius se puso de pie. Natsuki Subaru estaba frente a él, en carne y hueso, brillante y cálido, a diferencia del frío cadáver que atormentaba su mente cada vez que se dormía. Julius sintió la tentación de abrazarlo. Ya no le importaba si era impropio de un caballero. Todo lo que quería era abrazar fuerte al hombre frente a él y protegerlo de todos, pero Julius se replanteó la situación. Lord Roswaal les habló del pequeño problema de memoria.
Como Subaru no recuerda lo que hicieron, cada uno de sus pecados ha sido borrado de la existencia, nadie más que ellos lo recuerdan. Una parte de Julius se alegró de que Natsuki Subaru no recordara sus pecados. Otra parte sentía asco, pero aún así, está agradecido. Sabía que hacer algo fuera de lugar podría levantar sospechas. El Lord Roswaal advirtió que el más mínimo percance podría ser desastroso, ya que Natsuki Subaru sabe más de lo que deja ver, así que Julius necesitaba actuar con calma y normalidad, pero Julius todavía quería disculparse, pero como no puede hablar de lo que hizo allí, al menos podría hablar de... Subaru, escucha, sobre lo que pasó en nuestro duelo Escucha, imbécil, lo que pasó ahí fue mi culpa. No, tenías razón. Nosotros... Julius. Lo que hice estuvo fuera de lugar. Emilia Tan está de acuerdo conmigo, fui un estúpido ahí, tú intentaste salvarme, te batiste en duelo conmigo para asegurarte de que nadie viniera a buscarme, y estoy enojado por lo que hice. Subaru. Francamente, con ese arrebato también te insulté a ti y a tus amigos, así que tienes todo el derecho a estar enojado. Ahora quita ese estúpido ceño fruncido de tu cara. No es propio de un hombre guapo como tú. Gracias, Subaru, HMPH. Entonces, Nee-sanma, ¿por qué me sigues hoy? HMPH, qué grosero eres al preguntar eso, ¿no quieres que tu confiable Nee-sama te acompañe? Eres un desagradecido, Barusu, Ren debería avergonzarse de haberte elegido. Oye, solo tenía curiosidad, ¿sabes? Ja. Excusas. Subaru replicó enojado mientras los dos hacían sus tareas juntos por el día. Julius y los demás llegaron a la mansión ayer. Lady Anastasia y los demás actuaron con normalidad hacia Subaru, pero Julius estaba terriblemente culpable por alguna razón. Realmente le había causado tal impresión durante el duelo, y, después, o solo comenzó después de su cooperación durante la batalla contra Betelgeuse. Sin embargo, parecía haber vuelto a la normalidad después de ayer, ya que en ese momento él, Lady Anastasia y los demás se alojaban en las habitaciones de huéspedes de la mansión. Habló con Ricardo y los trillizos más temprano ese día. El hombre bestia más grande le dio una palmada en la espalda, mientras los tres lo rodeaban. Subaru también recordó que Ricardo le agradeció por ser amigo de Julius. Dijo algo sobre que Julius era alguien terriblemente malo en las interacciones sociales. HMPH, eso explica mucho en realidad. Hoy tendremos visitas más importantes, Barusu. Intenta no hacer el ridículo, eso manchará el nombre de Roswaal-sanma. ¿Quién viene, Nee-sanma? El campamento Krushch. Subaru levantó la vista con entusiasmo. Había querido visitarlos para ver cómo estaban, pero el trabajo en la mansión lo mantenía ocupado y no había tenido la oportunidad de pedirles permiso para ir a verlos. Barusu, deja de soñar despierto. Si te relajas en tu trabajo, Ren debería estar decepcionada contigo. Ah. Solo estoy sorprendido, de acuerdo. Además, también estoy emocionado. Si Ren recuperó sus recuerdos, seguro que Lady Krushch también habrá recuperado los suyos. Subaru sonrió mientras giraba sobre sí mismo, casi dejando caer la cesta de ropa que llevaba, lo que provocó un grito de Ran pidiéndole que tuviera más cuidado. Pero Subaru no le escuchó. Sus amigos, los que lo ayudaron a vencer a la ballena blanca, venían de visita. Estaba especialmente emocionado de volver a ver a la dama, a su caballero y a su mayordomo. Con mucho más vigor, Subaru continuó con sus quehaceres tan rápido como pudo. Quería pasar tiempo con ellos sin el peso de las tareas y el juicio de su hermana. Era ya tarde cuando Subaru vio aparecer un carruaje familiar. Dio un ligero salto en su lugar mientras el carruaje de los Krushch se acercaba cada vez más hasta detenerse junto a las puertas. Lady Krushch. Ferris. Wilhelmsen. Subaru exclamó, saludando a la dama, y ella salió de su carruaje mientras el viejo guerrero descendía cuidadosamente del asiento del conductor. Subaru vio que los tres se sobresaltaban al oír su voz. Wilhelmsen le hizo una breve reverencia a Subaru, Lady Krushch sonrió levemente y también le hizo una breve reverencia, y Ferris. Félix Arguile permaneció inmóvil, con una expresión de alivio y culpa mezclada en su rostro.
Subaru, preocupado por su amigo, estaba a punto de acercarse y hablar con él, pero Krushch se le adelantó y le puso suavemente la mano en el hombro, lo que sacó al semihumano del trance en el que se encontraba. Volviendo la mirada a Subaru, la expresión de alivio y culpa ya no estaba presente en su rostro. «Oh, qué gusto verte de nuevo, Subaru-kun». El gato sonrió, se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Subaru. Subaru le devolvió la sonrisa y le dio una palmadita al caballero felino, quien soltó una risita. Pero el pequeño momento de paz fue interrumpido por unos cristales que se dirigían hacia el felino y la dama. Subaru se giró, apenas logrando reaccionar a tiempo, poniéndose delante de los dos y usando su propia magia para bloquear los cristales que se acercaban. Al darse la vuelta para comprobar si los dos que estaban detrás de él estaban bien, Subaru se sintió aliviado al ver que estaban ilesos, asustados sin duda, pero ilesos. Subaru giró la cabeza, y se enfrentó a su atacante con vigor. «Beako, ¿qué crees que estás haciendo?». El espíritu en cuestión se sobresaltó, su rostro se iluminó con genuina confusión mientras miraba a su contratista protegiendo a sus torturadores. Betty no entendía, ¿por qué? Ahora, recuerden todos, nuestro querido Subaru no recuerda lo que hicimos, así que para evitar cualquier percance, es mejor seguirle el juego a este pequeño juego de fingir. Ah, Betty, la regó. Subaru miró fijamente a su compañera, sin apartar la vista de su postura. Si la situación se ponía fea, la detendría y haría que Neesama pusiera a Felix y a Lady Krushch a salvo. El Oni en cuestión, junto con el demonio espada, estaban a su lado. Wilhelm miró al espíritu con cautela, al igual que Ram. Las dos víctimas cercanas permanecieron inmóviles detrás de ellos. El grupo solo se relajó cuando Beatrice finalmente se detuvo. Su aura asesina desapareció y fue reemplazada por culpa y vergüenza. Ese Subaru no quería, yo. No es a mí a quien deberías disculparte, Beako. Yo, sí, supongo, perdón por atacarlos a ustedes dos, supongo. Gran Espíritu Sama, Rosual Sama te llama. Ram dijo, haciendo una reverencia al espíritu. Con un pequeño asentimiento, Beatrice se giró para irse, pero una mano la detuvo. Al levantar la vista, Betty vio que su contratista la miraba con una leve desaprobación. «Beako, esta conversación no ha terminado». Subaru vio a su Beako estremecerse levemente antes de asentir en respuesta, observándola marcharse a la reunión. Subaru sintió como si le clavaran cuchillos en el corazón. Maldita sea, regañar a su pequeña Beako es más difícil de lo que parece, pero lo que casi les hizo a Felix y Lady Krushch, sus amigos. Subaru, yo, gracias. Krushch fue la primera en reaccionar, haciendo una reverencia ante Subaru en señal de agradecimiento. Al notar que su caballero seguía paralizado, Krushch le dio un suave golpecito en el brazo, sacándolo del trance en el que se encontraba. Sí, gracias. Dice Félix haciendo una reverencia junto a su dama. Bienvenidos, queridos invitados. Otra voz resonó de repente en el aire, sobresaltando al grupo, que antes estaba tenso. Al darse la vuelta, se encontraron con una doncella familiar que se acercaba a ellos. Me llamo Frederica, mi amo está listo para verlos, Lady Krushch, Felix-san, y Wilhelm-san. Por favor, síganme. Haciendo una profunda reverencia, Frederica miró a los ojos de los miembros del campamento Krushch. Mientras Subaru observaba al grupo partir hacia la reunión, apenas pudo notar la forma en que Frederica los fulminó con la mirada, antes de retomar una expresión más propia de una doncella. Entonces, comencemos la reunión. Rosual sonrió ampliamente. Sentado en su escritorio, observó cómo los otros campamentos tomaban asiento. Los miembros de su propio campamento se sentaron más cerca de él, mientras que Garfield, Rem y Beatrice miraban con recelo ocasionalmente a dos campamentos en particular. El campamento Felt se sentó junto a ellos. La dama y su caballero intercambiaron una mirada con Emilia antes de acomodarse. El campamento Anastasia se sentó un poco más lejos, con Julius en el lugar más alejado. La dama se sentó con compostura, mientras que el resto se movía inquieto con torpeza. El campamento Krushch se sentó lo más lejos posible, con Wilhelm el más cercano.
La dama y el caballero en cuestión inclinaron la cabeza como si esperaran la ejecución, mientras que el hombre mayor se sentó y miró al mago con frialdad. Estoy seguro, todos aquí han sido informados del plan, ¿verdad? Un murmullo silencioso de acuerdo vaciló en el aire, pero de ese murmullo surgió una voz. Sí, lo entendemos. Feld dijo, una de las pocas que fulminó con la mirada al mago frente a ella, a diferencia de su caballero, que permanecía en silencio en el suelo. Reynard también se sorprendió por su pequeño arrebato. Oh, ¿no te gusta nuestro plan actual? Solo digo que lo que ustedes planean es... Bueno, ¿acaso no está bien que desee mantener a Subaru a salvo? Roswaal sonrió, su mano acariciando suavemente el pequeño jarrón de flores sobre su mesa. Feld retrocedió. ¿Acaso no acabamos de descubrir lo que sucedería en el futuro, lo que todos hicimos, cuán detestables, repugnantes, perezosos y monstruosos podemos ser algunos de nosotros? Algunas personas se estremecieron, algunas con más violencia que otras. Roswaal no les prestó atención. Tomando el jarrón entre sus manos y acunándolo, continuó. ¿Y cuán detestables pueden ser los del culto de la bruja? Tomándonos a todos como tontos, siguió agarrando el frasco con fuerza, como un niño que no quiere separarse de su amigo, aferrándose con todas sus fuerzas sin importar cuánto intente el padre separarlo. Y ahora se atreven a darme lecciones. Ustedes. Todos ustedes. ¡Qué hipócrita! Muchos de los presentes apartaron la mirada, claramente incómodos. Otros apretaron los puños mientras miraban con odio y miedo al mago, pero la mayoría sabía que tenía razón. Feld no podía responder a eso, su caballero no podía responder a eso, nadie en la sala podía responder a eso. Así que, ¿esto es lo que tramas? La sala se congeló. La voz familiar atravesó el aura densa, muchas cabezas se giraron y se encontraron con el rostro aterrador del hombre al que condenaban. Subaru lo sabía, ¿cuál es este plan? ¿Por qué siquiera están hablando de ello? No necesitaba su protección, no cuando todavía hay tanto que puede hacer. Escabullirse entre los demás, no fue fácil. Pero con suficiente paciencia y sincronización, logró escabullirse sin que nadie se diera cuenta. Al ver los muchos rostros culpables, sintió una paz interior. Todos en la habitación lo miraban o apartaban la vista con culpa, incluso su propio grupo. Emilia, Tan, Beako, Ren, todos ellos, ¿por qué no podían mirarlo a los ojos? Podría ser. Subaru no quiere creerlo, ellos no podrían, es imposible, pero de alguna manera también tenía sentido. Podrían haber. Regreso por... Así que díganme, todos, ¿qué hicieron? Durante un rato, la habitación se sumió en un silencio incómodo. Nadie se atrevió a hablar primero y muchos desearon que el hombre frente a ellos se sintiera lo suficientemente incómodo como para cambiar de tema. Si fuera cualquier persona razonable, lo harían, pero desafortunadamente para ellos, el hombre frente a ellos es Natsuki Subaru. No veo el problema, si me lo preguntas a mí. Feld replicó echando las manos detrás de la cabeza. Ya era hora de que le contáramos lo que está pasando, no está bien mantener a mi hermano mayor en la oscuridad. ¿Qué? Mi señora, yo. Cállate, Rein. Reynard se encogió de inmediato, mirando al suelo obedientemente. Subaru los miró expectante, lo que dificultó que algunas personas, en especial, siguieran mirándolo a los ojos, reacias a ver la mirada de traición por segunda vez. Subaru. Beatriz se hizo una pausa, dudando en ser quien diera la noticia, pero Subaru permaneció paciente con una suave sonrisa. Todos los demás los rodeaban, listos para enfrentar cualquier juicio de aquel a quien todos habían perjudicado, y con esa sonrisa de su contratista, Betty se sintió animada a continuar, a finalmente decir la verdad. Subaru, la verdad es que, moriste, y hemos viajado en el tiempo. Gu. Pero la frase nunca se terminó, y nunca escucharon la respuesta. Porque todo lo que oyeron fue un horrible sonido húmedo y chapoteante, con los ojos muy abiertos por el horror y la desesperación, fijos en la persona que tenían enfrente. Lo último que todos vieron fue rojo. El cadáver que solía ser Natsuki Subaru cayó al suelo inmóvil, la sangre brotaba de su boca y sus ojos abiertos miraban a la nada. Entonces gritaron.